Como veníamos conversando, entonces vamos a hablar sobre el metabolismo de los carbohidratos como tal. Ya vimos en la primera parte cómo era la digestión y la absorción de estos a nivel de pues, lo que es o lo que le sucede a cada uno o a sus componentes, tanto en la boca como en el intestino delgado, específicamente en el duodeno. Ahora, habíamos terminado cómo era el mecanismo de acción de la insulina, una vez, para recordarlo, cómo la insulina se unía a su receptor específico y desencadenaba toda la cascada de insulina que finalmente iba a llevar a la salida de los transportadores de la misma, llamados GLUT4, en algunas células particulares. Y habíamos conversado específicamente sobre cómo después de comer, en el estado postprandial, pues había aumento de glucosa en sangre, lo que llevaba también a un aumento de insulina. Pero quería hacer referencia particular a esto que estoy mostrando acá, puesto que hay en la vía de señalización, quiero que vean que no es tan sencilla como algunas veces se puede hacer ver, y esto es debido a que todavía pues falta mucho por investigar. Pero fíjense, en lo que les estoy mostrando aquí, la insulina o toda esta cascada va a lograr reclutar al GLUT4. ¿Ok? Básicamente, lo que les quiero dejar es que es algo que se sigue investigando. Esto aproximadamente hace 30 años quizás se observó que en los tejidos seminales que una carga de insulina hacía un incremento de la concentración de los GLUT4 en la membrana plasmática y estas iban disminuyendo en las endomembranas. De esta manera, desde entonces, pues se ha seguido investigando, no solamente en tejidos humanos, sino también en ratones, peces y algunas cabras. Sigue la investigación. Hay dos vías aceptadas, una vía que es específica para lo que está relacionado con tejido adiposo, que son dependientes de un complejo diferente que se llama complejo CB1, CAP o CAP, APS, ¿ok? Y bueno, hay otra vía mucho más clásica que es la que se muestra acá en la parte izquierda. En ambas lo que quiero que vean es que a través de esas dos vías principales, pero que son diferentes entre sí, en esta vía de la PI3K, que es una vía clásica, el principal fosforinositol que se activa por la insulina, activa la PKD, como lo habíamos visto antes, seguido por la activación de AKT o PKB también. Y por supuesto, también se activa la PKC. Atípico esto en células musculares o adipocitos también. La fosforilación de esta molécula llamada AS160 permite que se proceda al tráfico a través de estas dos moléculas RAP-GDP, que se fosforila a RAP-GTP y se activa. Entonces permite el tráfico de GLUT4 hasta la membrana para que se pueda mostrar. En esta otra gráfica, quiero que vean, es una representación esquemática del tráfico de GLUT4, ¿ok? Hacia la membrana y desde la membrana, perdón, desde y hacia la membrana plasmática. El GLUT4 recién sintetizado, estará por acá, entra en un compartimiento especial que responde también a la insulina, llamado SC. En esa respuesta hace o pasa a una red trans-Golgi que es regulada por la molécula GGA. La insulina por sí misma, a través de la cascada que acabamos de ver, acelera la exocitosis desde este compartimiento especial y posiblemente también desde endosomas de reciclaje que van a estar acá, ¿ok? Lo que resulta en la acumulación, por supuesto, de GLUT4 en la membrana plasmática correspondiente.
Lo que involucran estos componentes de exocitosis se produce o preside lo que sería, lo que permite el movimiento de vesículas que contienen esos GLUT4 a lugares específicos y apropiados para que se anclen y se fusionen de esa manera en la membrana. Estos mecanismos SNARS, denominados así, logran estos procesos juntos con algunas proteínas accesorias. Yo lo que quiero dejar claro con esto es que la cosa es un poco más complicada de lo que parece. Lo importante es que las vesículas de GLUT4 pasan de lo que es el retículo endoplásmico a un compartimiento especial, en este caso llamado SC, que está en la lámina, y luego su exocitosis es regulada, no solo en la fase de transporte, sino también en su anclaje y fusión a la membrana plasmática. Yo creo que eso es interesante saberlo e ir viendo que no todo es tan relativo de que simplemente se activa y eso hace que salga cada una de ellas. Ahora bien, fíjense, vamos a entrar un poco más de lleno en esto que les estoy mostrando acá, que es como la glucosa, una vez que entra, no solo puede ser o es un combustible excelente, sino que también es un precursor que es muy versátil, que es capaz de suministrar una gran cantidad de intermediarios en el metabolismo que vamos a ver para diferentes reacciones biosintéticas. Los organismos que no tienen acceso a la glucosa a través de otras fuentes, pues generalmente lo fabrican. Los organismos, por ejemplo, fotosintéticos, forman glucosa porque reducen el CO2 atmosférico a una triosa para seguidamente convertirla en glucosa. Eso nada más nos da un ejemplo de lo importante que puede llegar a ser la glucosa, ¿ok? Aquí vamos a describir algunas reacciones individuales de la glucosa, donde se involucra particularmente la glicólisis o la glucólisis, la gluconeogénesis, ¿ok? La ruta de las pentosas también las vamos a estudiar acá, así como el significado funcional de cada una de estas rutas para que podamos ir entendiendo qué es lo que sucede, ¿ok? La glucólisis proviene del griego glicos, que significa dulce, y de lisis, que significa romper. Es decir, se degrada o se rompe una molécula de glucosa en una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente que van a dar como resultado dos moléculas de un compuesto de 3 carbonos llamado piruvato. Durante la secuencia de reacciones de la glicólisis, parte de esta energía va a ser cedida desde la glucosa hasta la formación, bien sea de ATP o NADH. Es la manera de cómo se conserva esa energía en esta situación, ¿ok? Esta ruta se descubrió hace bastante tiempo y bueno, se ha logrado tener una visión un poco más completa de ella. Así tenemos pues que desde la glucosa se pueden obtener glucógeno o lactato desde esta glucosa que se consume a través de diferentes vías, como le decía, bien sea la glucólisis para la formación de lactato o el almacenamiento de esta glucosa hasta glucógeno con la ruta que se denomina glucogenogénesis. Y en el momento en que se debe echar mano de las moléculas que están guardadas allí, hay una ruta que se ha denominado glucogenólisis, es decir, la obtención de glucosa a partir del glucógeno que está guardado, y la gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a través de otro tipo de moléculas. Cuando estamos en situación postprandial, por supuesto, como les había dicho, hay un aumento de la glucosa en sangre, lo que lleva a un aumento de la insulina que a través de las cascadas de señales que ya hemos visto en repetidas ocasiones, hace que salga el GLUT4 para que se permita la entrada de glucosa a unas células particulares, entre estas el músculo y el tejido adiposo. Lo principal es que a través de esto, cuando entra la glucosa, puede tomar diferentes vías, bien sea la de la glicólisis, la glucogénesis o la vía de las pentosas. Independientemente de la vía que vayan a tomar,
pues la glucosa debe ser fosforilada inmediatamente. Y aquí quiero mostrarles justamente cómo es la vía de la glicólisis, pero en esta lámina quiero hacer hincapié en lo siguiente. Fíjense que se parte de una glucosa que tiene 6 átomos de carbono y por todos los eventos enzimáticos que vamos a ver cada uno de ellos, llega un momento en que esta molécula de 6 carbonos se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Es decir, que a partir de este momento vamos a hablar de 2 moléculas. Todo va a ser multiplicado por 2, puesto que esto es lo que sucede. Entonces lo quiero dejar bien claro para comprender que a partir de una sola molécula de glucosa vamos a obtener 2 moléculas de piruvato. Cuando conversemos, entonces, en esta primera etapa de la glicólisis, vamos a hablar de la utilización de 2 ATP, pero en la siguiente etapa vamos a ver que hay producción de 4 ATP, pagando 2 ATP, lo que se gastó en la conversión de esta molécula, en la fosforilación de la misma. Por lo tanto, la ganancia neta de la glicólisis como tal serían 2 moléculas de ATP y NADH. 2 también porque fíjense que ya entonces acá se ha roto la molécula como tal. Entonces aquí también les muestro, fíjense, la rotura de la glucosa, que como les decía, tiene 6 carbonos en 2 moléculas de piruvato, eso se encuentra formando porque, o sea, se rompe en 2 y para llegar a eso, pues son 10 pasos que se conocen, constituyendo los primeros 5 pasos, lo que es la fase llamada fase preparatoria de la glucólisis. En estas reacciones, la glucosa, como les decía, es fosforilada en primer lugar en el grupo hidroxilo, en el carbono 6, con la utilización de ATP, ¿okay? Sería el paso 1, y se forma la glucosa 6-fosfato. Así, esta se convierte a continuación en fructosa 6-fosfato. Vamos a ver cada uno de estos pasos por separado, muchachos. Así que lo que quiero es aquí ponerlos en contexto, ¿ok? Se forma fructosa 6-fosfato, la cual vuelve a ser fosforilada, se fosforila nuevamente, como pueden ver aquí, pero esta vez se va a fosforilar en el carbono 1 y produce entonces fructosa 1,6 bisfosfato. El ATP en estas fosforilaciones es el dador del grupo fosforilo y todas estas derivadas de los azúcares de la glicólisis son isómeros. En este momento, pues vamos a obviar ciertas cosas porque ya habíamos hablado de lo que era la D-glucosa en clases anteriores. Entonces, estamos hablando en este momento de D-glucosa y es a lo que nos referimos siempre que estemos hablando de esto. La fructosa 1,6-bisfosfato que se forma a continuación, pues esa molécula es la que se rompe en 2 moléculas de 3 carbonos, uno de ellos, la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Estas son las 2 moléculas que se forman en este paso y la rotura de esta molécula, entonces, como produce una molécula de dihidroxiacetona fosfato, esta es capaz de isomerizarse a través de una enzima en una reacción secundaria que puede formar a partir de ella gliceraldehído 3-fosfato. Es decir, aunque cuando en el momento que se rompe se forma dihidroxiacetona, pues parte de esta dihidroxiacetona es convertida también en gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, hablamos de 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que era lo que les comentaba en la lámina anterior. Esto pone punto final a lo que sería la primera fase de la glicólisis. Desde una perspectiva química, hay isomerizaciones de todas ellas, ¿ok? Como se pueden observar en los diferentes pasos que les he mostrado acá. Y vemos que se deben invertir al menos 2 moléculas de ATP para las fosforilaciones. Esto antes de que se rompa la molécula en 2. En resumen, que esta fase preparatoria de la glicólisis, pues desde el punto de vista de energía, se utilizan 2 moléculas de ATP y esto hace pues que se eleve la energía libre
de estos intermediarios que hemos visto hasta ahora. Ahora, viene la parte de ganancia, del beneficio, que sería, en algunos libros ustedes la pueden encontrar como fase de beneficios de la glucólisis, pero lo que es en sí es el retorno de esa energía que se gastó. Entonces, cada molécula de gliceraldehído 3-fosfato es o sigue siendo oxidada y, por supuesto, fosforilada por fosfato inorgánico. En este caso es el fosfato inorgánico y no el ATP. Y forma, por ejemplo, esta otra molécula que está acá, que es el 1,3-bifosfoglicerato. En la conversión de las moléculas a 1,3-bifosfoglicerato, para convertirse finalmente en piruvato, que también libera energía y hay formación de ATP en estos dos sitios en particular. ¿Okay? Gran parte de esta energía, como ven, se puede conservar entonces en la formación de ATP, y esto es por la misma inestabilidad que se le da a la molécula por el hecho de ser fosforilada previamente. El rendimiento neto, entonces, como les decía, serían dos moléculas de ATP que se han formado, que serían por cada molécula de glucosa que entra. En las reacciones de la glicólisis presentan especial interés tres tipos de transformaciones químicas que ustedes ven en esta pantalla. ¿Okay? Una de ellas es la degradación del esqueleto carbonado de la glucosa que produce piruvato, la fosforilación del ADP hasta ATP por una reacción de compuestos de fosfato de alta energía que se han formado durante la ruta como tal, y por supuesto la transferencia del ion hidruro para la formación de NADH a partir de NAD, lo cual pues resulta en esto. Ahora bien, el piruvato que se forma, podríamos entender que puede tomar diferentes rutas. El piruvato se puede oxidar con pérdida de su grupo carboxilo en forma de CO2 y generando un grupo acetilo del acetil-CoA, ¿okay? Que va a entrar al ciclo de Krebs y es oxidado de una manera completa y secuencial hasta CO2, como les decía, en el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Lo interesante de esto es que estos electrones que se están obteniendo en el ciclo de Krebs, por las oxidaciones que se están dando, pasan al oxígeno a través de lo que es la cadena de transporte del oxígeno que se encuentra en la mitocondria, formando finalmente agua. La energía que proviene de todas estas reacciones de transformación impulsan la síntesis de ATP en la cadena de transporte de electrones, como habíamos visto en la clase anterior, formando ese impulso que se necesita para que se pueda llevar a cabo esta fosforilación. Otra de las rutas que el piruvato puede seguir es la reducción hasta lactato. Esta reducción hasta lactato se conoce como fermentación del ácido láctico y se da bien sea cuando hay una contracción vigorosa en algún músculo esquelético que debe funcionar o que funciona cuando hay este tipo de contracción con una baja concentración de oxígeno, es lo que se conoce como hipoxia. El NADH no puede ser reoxidado hasta NAD, entonces este último aceptor de electrones debe reoxidarse porque el piruvato se reduce hasta lactato y es allí donde en esa reducción queda el NADH otra vez como NAD, que es el necesario para que pueda continuar la vía de la glicólisis. Y una de las terceras rutas que es principal en lo que es el catabolismo del piruvato conduce a la formación de etanol que se da en algunos tejidos vegetales, como por ejemplo también en algunos microorganismos como la levadura de cerveza, cuyo resultado final es etanol y CO2. Eso se conoce como fermentación alcohólica.
Ahora bien, para cada uno de estos pasos los vamos a ver secuencialmente en la próxima clase. Gracias por su atención.